comité de la Organización Mundial de la Salud decidió que este estado de emergencia internacional ya culminaba, por estas razones. Eso no quiere decir, como bien mencionaste, Pedro, que la pandemia terminó. Lo que significa es que estamos entrando a una nueva etapa, digamos, ¿no? Como sucede con muchas enfermedades que también han pasado a lo largo del mundo. Y actualizamos lo reportado por la Organización Mundial de la Salud el día de ayer, que finalmente decretó el fin de la emergencia internacional por la presencia del COVID-19, que según la propia OMS, esto no significa que la pandemia ya llegó a su fin. Estamos en la comunicación en estos instantes con Walter Curioso, el vicerrector de investigación de la Universidad Continental y miembro del Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud. Doctor Curioso, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, Pedro, y muchas gracias por la invitación para compartir con tu público en Exitosa. Por favor, a ver, ¿cómo podemos entender que la OMS diga se levanta, llegó a su fin la emergencia sanitaria internacional por la pandemia, pero la pandemia continúa? ¿Cómo podemos entender este mensaje que para muchos, el día de ayer ya oficialmente la OMS había catalogado el final, decretado el final de la pandemia? En realidad tenemos que situarnos en un contexto. El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara un brote mundial por el COVID-19 y lo denominó una emergencia sanitaria de importancia internacional. ¿Qué significa esto? De acuerdo a los reglamentos sanitarios internacionales que establece la Organización Mundial de la Salud, cuando suceden este tipo de emergencias sanitarias internacionales, lo que significa es básicamente que los países tienen medios para, por ejemplo, movilizar recursos de manera más rápida, le permite autorizar medicamentos, o en el caso del COVID le permitió autorizar vacunas con menos trámites, o también la Organización Mundial de la Salud promueve a que se dicten resoluciones o normativas que tengan más eco o más incidencia en la población. Este estado ha durado 3 años y 3 meses. En reuniones que ha tenido periódicamente la Organización Mundial de la Salud, y justamente luego de 3 años y 3 meses, debido a 3 básicamente razones. La primera es que ha venido disminuyendo la mortalidad, ¿no? Segundo, que hemos visto que gracias a las vacunas o también gracias a la inmunidad natural, ¿no? Ha venido protegiéndose la población de manera más frecuente, es que un comité de la Organización Mundial de la Salud decidió que este estado de emergencia internacional ya culminaba, por estas razones. Eso no quiere decir, como bien mencionaste, Pedro, que la pandemia terminó. Lo que significa es que estamos entrando a una nueva etapa, digamos, ¿no? Como sucede con muchas enfermedades que también han pasado a lo largo del mundo. Eso quiere decir que pasamos a una nueva fase, una fase de endemia, en donde hay que seguir reforzando las medidas de protección desde el punto de vista personal, pero también los ministerios de salud tienen que continuar reforzando sus acciones. ¿Y cuánto podría modificar el esquema de vacunación de los países esta decisión de la OMS de decretar el fin de la emergencia sanitaria por la pandemia? La vacunación debería seguir. En realidad, como sucede con otras enfermedades, como por ejemplo la influenza, donde el Ministerio de Salud promueve la vacunación anual. En este caso, como otra enfermedad que sigue produciendo muertes, que sigue produciendo complicaciones, la sugerencia es que se siga vacunando. En este caso, actualmente con la bivalente. Sin embargo, es importante que también la población tenga conocimiento que es necesario seguir con las recomendaciones que se vinieron dando desde el inicio de la pandemia. Es decir, el lavado de manos debe continuar en momentos importantes, antes de manipular alimentos, antes y después de ir al baño, ¿no? El lavado de manos es una técnica importante que evita muertes y salva vidas. Segundo, es importante que continuemos ventilando los ambientes, abrir las ventanas. Es necesario que se movilice la ventilación en la casa o en el centro de trabajo. Y tercero, que también es igual importante, lo aprendimos en la pandemia, en realidad nosotros, pero era una costumbre que también ya lo tenían muchos países, es el uso de la mascarilla
si una persona presenta algún síntoma respiratorio. Estas recomendaciones deben seguir, al igual que, por ejemplo, evitar estar mucho tiempo en lugares muy conglomerados o muy concurridos. Sin embargo, en estos momentos, para la OMS, aún no hay una fecha estimada de decretar el fin de la pandemia propiamente dicha. Es correcto. Si bien es cierto, se ha mejorado considerablemente el manejo de la pandemia, es decir, hay menos muertes y hay más personas que están protegidas. Eso no quiere decir que ya se acabó, como bien se dijo, ¿no? Es decir, como cualquier enfermedad, y en este caso particularmente por un virus, el virus puede cambiar, puede mutar, ¿no? Y podría haber en algún momento alguna otra cepa que empiece a replicarse y que empiece a producir mortalidad o que empiece a producir complicaciones. Es por eso que es muy importante este mensaje de que no hay que bajar la guardia, ¿no? Lo que tenemos que hacer es aprender de las lecciones que nos dejó el COVID-19 y seguir protegiéndonos para disminuir el riesgo. ¿Cuál es continuar vigilando, ¿no? Los ministerios de salud tienen la acción de continuar vigilando estos comportamientos de los virus. Si la OMS llegó a esa conclusión de que la pandemia no acabó, pero sí la emergencia sanitaria, ¿eso quiere decir que ya los brotes de COVID-19 en el planeta se encuentran bajo control? ¿No hay un riesgo que en estos momentos podría decirnos estamos próximos a una nueva ola de contagios? Actualmente siguen habiendo casos por COVID-19. Recordemos que en todo el mundo tenemos más de 765 millones de casos confirmados. Han habido más de 6.9 millones de muertes también. En el Perú, hasta el momento, según el último reporte del Ministerio de Salud, tenemos más de 4.500.000 casos confirmados de COVID y ha habido más de 220.000 muertes. Sin embargo, el comportamiento de esta enfermedad, ¿no? Todavía se sigue investigando. Sin embargo, podríamos nosotros decir que esta enfermedad no se va, o digamos, vamos a ver en el futuro, quizás no tantos estas olas, estos picos bien marcados que teníamos de mortalidad, pero vamos a tener o podríamos tener más unas olitas, ¿no? Van a seguir habiendo olitas, ¿no? Pero no que no van a de repercutir. Las dimensiones que se ven. Claro, y ahora... Y que, bueno, que hay que controlar. Así, doctor Curioso, pero a mí me queda una pregunta que hace muchas personas, o que hace mucho tiempo creo que todo el planeta viene intentando responderse. ¿Se logró determinar cuál ha sido el origen de este virus? Lo que en su momento se conocía como el virus chino, el virus de Wuhan. ¿Se logró determinar cuál ha sido el origen? ¿Se ha sido de laboratorio o producto de un murciélago o producto de un virus que comenzó a circular en un mercado popular en Wuhan? ¿Sabe la OMS ya exactamente cómo surgió este problema? Bueno, por eso ha habido también comisiones de la OMS donde han habido varias investigaciones, ¿no? En realidad, nosotros tenemos, se manejan algunas hipótesis, ¿no? Sin embargo, exactamente saber cuál es la causa es muy difícil, ¿no? Aquí el mensaje importante es que como cualquier virus, porque cualquier virus puede comportarse así, puede transformarse, puede mutar, ¿no? Y por eso es que resulta fundamental, por un lado, nosotros como personas cuidarnos con estas recomendaciones que mencioné, y por otro lado que los gobiernos, y cuando hablo de los gobiernos no solamente me refiero al MINSA, porque la salud es responsabilidad de todos. El Ministerio de Salud tiene una gran responsabilidad, pero también los gobiernos regionales, los municipios, las universidades cumplen también un rol de investigación en la ciencia. ¿Qué hemos aprendido? La importancia de la ciencia y la tecnología y la investigación, invertir en investigación. ¿Para qué? Para lograr algo que no habíamos logrado, digamos, con otros virus, de lograr una vacuna en tan corto tiempo. Eso se ha producido gracias a la ciencia y la tecnología. Y cada vez vamos a aprender nuevas cosas. Hemos aprendido también que el Perú dejó de hacer estos secuenciamientos, la vigilancia de genómica, es decir, mapear muy bien al virus. Antes lo hacía solamente prácticamente el Instituto Nacional de Salud. Hoy en día prácticamente en todas las regiones se están haciendo estos secuenciamientos de PCR para poder determinar el virus y permitir un mejor diagnóstico.
Eso hemos aprendido. Entonces, el mensaje aquí es que independientemente de que el virus mute, se transforme, la capacidad que deben tener los gobiernos para estar mejor preparados y por otro lado la población para aprender y seguir estas recomendaciones, no bajar la guardia, continuar con la vacunación, son mensajes muy importantes que la población debe. Y dentro de lo que significa la vacunación, doctor Curioso, este hecho de las vacunas bivalentes, ¿serán las que finalmente los gobiernos de diferentes países del mundo tengan que adoptar para una vacunación, un refuerzo anual, como se hace, por ejemplo, con el tema de la influenza? Sí, justamente ese es otro mensaje importante, ¿no? Las vacunas, hemos visto que está demostrado que salvan vidas. Perú, de hecho, luego de la primera fase donde hubo un retraso en vacunación, porque en el mundo pasa esto, todavía aún, por ejemplo, 30% de personas en el mundo no están vacunadas contra el COVID-19, sobre todo en países del África, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Por falta de recursos, o porque no quieren vacunarse, o por también la falta de solidaridad que hubo entre países, ¿no? Entonces aquí el mensaje es que completar los carnets de vacunación, ¿no? En niños es fundamental vacunarse no solamente contra el COVID-19. Estamos ahora enfrentando, por ejemplo, una temporada donde hay mucha influenza y es fundamental vacunarse con la cepa específica. Es decir, si yo me vacuné el año pasado contra la influenza, esa vacuna contra la influenza probablemente ya no me va a servir o el efecto va a ser muy menor. Entonces, es fundamental que cada año, como sucede en el caso de influenza, yo me vacune o vacune a la población prioritaria, ¿no? Recordemos que la población prioritaria que ha establecido el Ministerio de Salud, por ejemplo, para la influenza, son niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años, población en riesgo, porque tiene alguna otra enfermedad, pero también población médica, sanitaria y población policial. Eso es en el tema de influenza. Y en el tema de COVID-19, esa misma población que es focalizada para influenza también tendría que ser vacunada contra el COVID-19 año tras año. En el caso del COVID-19, esto también sigue en estudio, porque no se ha determinado exactamente un efecto temporal específico, como sí se ha determinado, por ejemplo, con la influenza, ¿no? Lo más probable, como digo, es que tenga un comportamiento estacional, ¿no? Como sucede con las otras enfermedades. Y lo que vamos a ir viendo probablemente son varios repuntes al año, ¿no? Como dije, varias olitas más que esas olas que veíamos durante la pandemia por el COVID-19, ¿no? Entonces, sin embargo, por eso es importante que los gobiernos sigan haciendo esta vigilancia de las variantes que se puedan presentar en torno al COVID y obviamente seguir vigilando las infecciones y los efectos que puedan producir. Los gobiernos, en coordinación obviamente con las agencias sanitarias, en las Américas tenemos a la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en todo el mundo, justamente con esas recomendaciones nos va a permitir tomar decisiones oportunas para producir el mejor impacto en la población. Bien, muchísimas gracias, doctor Curioso, por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa. Que tenga buen día.